No importa si les gusta o no, ni si creen que he hablado demasiado o que el tiempo se ha alargado más de lo habitual. Si han aguantado hasta aquí, es porque, les pese o no, lo que se está diciendo es más relevante que cualquier intento de pose política, más importante que los discursos vacíos y las puestas en escena estudiadas de esos políticos que, con una mano en el pecho y otra firmando acuerdos en la sombra, justifican sin rubor crímenes, atropellos y violaciones de derechos humanos. Y esto no es retórica, no es un simple enfrentamiento ideológico, no es una cuestión de preferencias partidistas. Es una verdad que, aunque incómoda, no deja de serlo. Porque, por más que lo intenten, la realidad es testaruda, y la evidencia sigue ahí, intacta, innegable, aplastante, desnudando la hipocresía de quienes predican moralidad pero la pisotean con sus actos. Señor Sánchez, se le ha terminado el tiempo. Se acabaron los juegos de palabras, las maniobras evasivas, las excusas baratas. Por eso insistimos en que defiendan lo que es correcto, porque lo correcto es lo verdaderamente eficaz. No es una cuestión de conveniencia, de cálculo político o de estrategia electoralista. Es una cuestión de principios, de ética, de asumir la responsabilidad que conlleva gobernar. Ni el más vil de los mercenarios, ni el más inmoral de los oportunistas podría justificar lo que aquí se está defendiendo sin sentir una punzada de vergüenza. Y sin embargo, aquí estamos, asistiendo una vez más a este teatro del absurdo en el que los discursos huecos intentan tapar lo evidente. Porque, claro, nunca sabremos con certeza cuál ha sido el verdadero propósito de una mediación que nos venden como imprescindible pero que, en realidad, no es más que un movimiento táctico en el tablero de intereses personales y compromisos ocultos. Como bien sabe, el señor Trump no es precisamente el paradigma de la democracia, aunque haya alcanzado el poder a través de un sistema que, con todas sus imperfecciones, aún permite alternancias. Pero la pregunta que deberíamos hacernos no es si Trump es un demócrata ejemplar, sino que debemos hacer cuando el gobierno de España sigue sin querer entender, o peor aún, finge no entender, las consecuencias de su indulgencia con regímenes que pisotean los derechos humanos sin el menor escrúpulo. No es ignorancia, no es torpeza, no es desconocimiento. Es complicidad. Y aquí radica el verdadero problema. No es que no comprendan lo que está pasando, es que no les interesa. Su ceguera política no es casualidad, es una elección. Una decisión consciente de mirar hacia otro lado cuando los hechos son incómodos. Un pacto implícito con la conveniencia, con la supervivencia política, con los intereses que nunca se mencionan pero que lo determinan todo. Es una estrategia tan cínica como peligrosa, una burla a la inteligencia de quienes aún creen en la política como un instrumento de transformación y no como un mero escenario donde los actores interpretan el papel que mejor les conviene en cada momento. Y es inadmisible. Lo que estamos presenciando en el Congreso de los Diputados no es un debate serio, no es un intercambio de ideas, no es la confrontación legítima de posturas políticas distintas. No, esto es algo muy diferente. No es una escena sacada de un reality show de madrugada, no es una riña de bar entre borrachos. Es el Congreso de los Diputados convertido en un circo, en un espectáculo grotesco donde la hipocresía se exhibe sin pudor, donde la desvergüenza alcanza niveles insoportables, donde el ruido y la furia sustituyen cualquier intento de diálogo racional. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿qué está ocurriendo con la clase política en España? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que la degradación haya alcanzado este punto sin que nadie haga nada para detenerlo? Porque lo que sucedió en esa sesión no fue un debate, fue un espectáculo bochornoso en el que la izquierda perdió por completo los papeles. Cayetana Álvarez de Toledo lo dijo con claridad: Venezuela es un narcoestado gobernado por un tirano, y la izquierda no lo pudo soportar. No lo toleró. No lo permitió. En cuestión de segundos, la rabia descontrolada de los sectores podemitas estalló en directo, como un resorte activado por la sola mención de una verdad que les incomoda. Una verdad que no pueden rebatir con hechos, porque los hechos están ahí, documentados, irrefutables, insoslayables. Y ante la falta de argumentos, solo les queda el recurso del insulto, la descalificación, el ataque personal. Es la misma estrategia de siempre: gritar más fuerte, acusar de fascista a cualquiera que no repita sus consignas, intentar silenciar a quienes se atreven a decir lo que todos sabemos pero pocos se atreven a pronunciar en voz alta. Pero la realidad no desaparece porque se le niegue. Y esto no quedó ahí. Vox, con José María Sánchez al frente, tampoco se quedó callado. Y en cuestión de segundos, lo que debería haber sido una discusión política se convirtió en un campo de batalla, donde las acusaciones volaban como proyectiles y los ataques personales reemplazaban cualquier intento de argumentación.
Un gobierno acorralado, atrapado en sus propias contradicciones, desesperado por evitar que se hable de sus vínculos con el chavismo. Y ahí es donde surge la verdadera cuestión. ¿Hasta qué punto están comprometidos con la democracia aquellos que reaccionan con furia cada vez que se menciona a Maduro? ¿Por qué esa extrema sensibilidad ante cualquier referencia a la dictadura venezolana? ¿Qué es lo que intentan ocultar con tanto empeño? La respuesta es evidente. No requiere matices ni interpretaciones rebuscadas, porque los hechos hablan por sí solos. No se trata de una cuestión ideológica, ni de una visión subjetiva de la realidad. No es una opinión más dentro del espectro político, ni una postura debatible en la que ambas partes puedan tener puntos de vista igualmente válidos. No. Lo que vamos a contar es impactante, perturbador, indignante, pero lo peor de todo es que es absolutamente cierto. Y la verdad, cuando es tan evidente, solo puede ser ignorada de dos maneras: por cobardía o por complicidad. Por cobardía, porque reconocerla implica enfrentarse a una maquinaria de poder que castiga a quienes la exponen. Y por complicidad, porque hay quienes, lejos de querer cambiar las cosas, prefieren beneficiarse de la mentira, encubrir a los culpables y seguir alimentando un sistema que les proporciona influencia, dinero y control. Pero la verdad no se esconde para siempre. Tarde o temprano, se abre paso, aunque intenten enterrarla bajo capas de manipulación y propaganda. Y por más que intenten silenciar a quienes se atreven a decirlo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Porque la verdad no se vota, no se decreta, no se manipula, se enfrenta. Cayetana Álvarez de Toledo no hizo más que expresar lo que millones de españoles piensan, lo que se murmura en las casas, en las cafeterías, en los círculos privados donde la censura todavía no ha logrado penetrar del todo. Lo que tantas personas saben en el fondo de su conciencia, pero que el gobierno, con su maquinaria de propaganda bien engrasada, se esfuerza por ocultar. Porque admitir la verdad supondría desmontar su discurso, derribar el castillo de naipes sobre el que han construido su relato, reconocer que han estado del lado equivocado de la historia y que su complicidad con ciertos regímenes no es un error, sino una estrategia deliberada. Venezuela es un narcoestado. No es una exageración, no es una invención oportunista para atacar a la izquierda, no es una campaña de desprestigio orquestada por la derecha. Es un hecho. Un hecho probado, documentado, denunciado por organismos internacionales, por periodistas independientes, por las propias víctimas que han sufrido en carne propia las atrocidades de un régimen que ha convertido el país en un feudo de la corrupción, la represión y el crimen organizado. Nicolás Maduro es un dictador. No es un líder legítimo, no es un presidente democrático, no es un representante del pueblo venezolano. Es un tirano que ha usurpado el poder, que ha destruido las instituciones, que ha silenciado a la prensa, que ha encarcelado a la oposición, que ha torturado y asesinado a disidentes, que ha sumido a su país en la miseria mientras su círculo cercano se enriquece a niveles obscenos. Y España, si verdaderamente defendiera la democracia y los derechos humanos como proclama, debería condenarlo sin titubeos. No con declaraciones ambiguas, no con medias tintas, no con comunicados llenos de eufemismos diseñados para disimular lo evidente. España debería alzar la voz con firmeza y sin complejos, porque la democracia no se defiende con tibiezas, con gestos simbólicos o con una equidistancia cobarde. Pero en lugar de eso, lo que hemos visto es lo contrario. En lugar de una postura firme, hemos visto concesiones vergonzosas. En lugar de una denuncia clara, hemos visto complicidad disfrazada de diplomacia. En lugar de un rechazo contundente, hemos visto una indulgencia escandalosa hacia un régimen que representa todo lo contrario a los valores democráticos que dicen defender. Y la respuesta de la izquierda ante esta verdad ha sido reveladora. No han respondido con argumentos, ni con datos, ni con hechos que desmientan lo que se les señala. No han intentado defender su postura con razones legítimas o con una visión alternativa de la realidad. Nada de eso. Su única respuesta ha sido el insulto, el desprecio, la histeria descontrolada de quienes se saben acorralados y no tienen otra salida más que gritar más fuerte para intentar imponerse por el ruido, no por la razón. Aquí es donde surge la gran paradoja. Es un patrón que se repite una y otra vez, sin importar cuántas veces se les exponga su contradicción. Los mismos que se presentan como defensores acérrimos de la democracia y la libertad son, curiosamente, los que callan ante un régimen que persigue, encarcela y asesina. Los mismos que se llenan la boca con discursos sobre derechos humanos, equidad y justicia social son los que, cuando las víctimas no encajan en su narrativa, miran hacia otro lado con un silencio cómplice y calculado.
La incoherencia es tan grotesca que resulta insultante. Pero la estrategia es clara, no se trata de defender principios, sino de defender bandos. No se trata de estar del lado de la verdad, sino de estar del lado de los intereses políticos que convienen en cada momento. Y para ello, necesitan un método infalible: gritar más fuerte, insultar más rápido, generar una nube de caos y ruido que sepulte la verdad bajo consignas repetidas hasta el cansancio. Pero los hechos son tozudos. Pueden intentar reescribir la historia, pueden intentar manipular la información, pueden intentar controlar el relato. Pero la verdad sigue ahí. No desaparece porque se la niegue. No deja de existir porque se intente tapar con propaganda. No se desvanece porque se intente desacreditar a quienes la dicen. La verdad, por más que intenten enterrarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Porque la verdad no se vota. No es una cuestión de mayorías, de encuestas, de consensos artificiales creados por medios afines al poder. La verdad no se decreta. No es una ley que se pueda aprobar en el Congreso, ni una resolución que se pueda firmar en un despacho. La verdad no se manipula. No es una narrativa moldeable según la conveniencia política del momento. La verdad se enfrenta. Se sostiene con hechos. Se defiende con argumentos. Se prueba con evidencias. Y cuando la verdad está de un lado y la mentira del otro, el tiempo acaba haciendo justicia. Tarde o temprano, por mucho que griten, por mucho que insulten, por mucho que intenten ocultarlo, la verdad se impondrá. Porque siempre lo hace. Porque la mentira puede correr más rápido, pero la verdad siempre llega. Y cuando llega, no hay fuerza, no hay manipulación, no hay campaña mediática que pueda detener su impacto. En ese momento, cuando ya no haya forma de ocultarlo, quedará claro quiénes estuvieron del lado correcto y quienes eligieron ser cómplices del engaño. Y ese día, por más que intenten esquivar la responsabilidad, la historia no tendrá piedad con ellos. Porque la historia tiene un veredicto implacable para quienes eligieron la cobardía sobre la verdad, para quienes callaron cuando debían hablar, para quienes se plegaron al poder en lugar de enfrentarlo. La historia no olvida. La historia ajusta cuentas. Y cuando el tiempo pase y ya no queden pretextos, cuando la verdad esté completamente desnuda ante los ojos de todos, será imposible ocultar quiénes fueron los traidores y quienes se atrevieron a decir lo que millones pensaban pero que solo unos pocos valientes se atrevieron a expresar. Señor presidente, con su venia, intervendré brevemente porque, francamente, no puedo contenerme ante lo que acabo de escuchar en esta cámara. De no expresarme, temo que sufriría una auténtica crisis nerviosa. He escuchado con asombro las declaraciones de algunos representantes de Podemos y Sumar, especialmente del señor Santiago Romero, quien ha lanzado acusaciones completamente infundadas sobre el funcionamiento de la justicia en España. Según su planteamiento, los jueces de nuestro país estarían actuando por motivaciones políticas y, por ende, persiguiendo al fiscal general del Estado y a otras figuras relevantes. Pareciera que, bajo su óptica, la justicia es una simple herramienta del poder que debe someterse a los designios de su partido, o de lo contrario, ser tachada de parcial y antidemocrática. Si seguimos su lógica, ¿qué solución propone usted? ¿Acaso pretende que se elimine a los jueces que no se pliegan a sus intereses, siguiendo el modelo de los regímenes totalitarios a los que parecen tener tanta afinidad? Porque, desde luego, esa es una práctica común en el comunismo, con múltiples precedentes históricos. Otra alternativa que parecen considerar es la creación de tribunales populares, donde la justicia se administre a conveniencia del poder político, sin garantía alguna de imparcialidad ni de respeto por los principios democráticos. O, mejor aún, la estrategia que estamos viendo ahora: sustituir a los jueces incómodos por otros designados directamente por el Ejecutivo, en una clara maniobra para someter la justicia a la voluntad del gobierno. Y, aún así, tienen la desfachatez de hablar de democracia, cuando lo que están promoviendo es una adulteración flagrante de la separación de poderes. Resulta inaceptable que quienes se presentan como defensores del progreso y la igualdad pretendan imponer un modelo en el que la justicia sea un mero apéndice del gobierno, sin independencia ni credibilidad. En pleno siglo XXI, es vergonzoso que desde un parlamento democrático se pretenda justificar semejantes atropellos. Y aquí es donde entra en juego el señor Guijarro, quien, en su habitual defensa acérrima del comunismo más rancio, se permite dar lecciones sobre lo que debe y no debe hacer la Iglesia Católica. Le hago una observación, y si no me la permite, igualmente se la haré. Los pronunciamientos del Papa sobre Venezuela no son vinculantes para los católicos, entre los que me incluyo.
Dentro de la Iglesia hay libertad de pensamiento, algo que usted, debido a su ideología totalitaria, parece no entender. Pero vayamos al tema central. Lo que ocurrió en Caracas el 10 de enero, cuando el señor González Urrutia fue impedido de asumir la presidencia de la República, no ha hecho más que confirmar la postura del gobierno español sobre la cuestión venezolana. Y aquí entra en escena el ministro de Exteriores, ese personaje que en septiembre de 2023, en una demostración de asombrosa ingenuidad, o quizás de otra cosa, propuso el levantamiento de sanciones a Venezuela con el argumento de que las elecciones se desarrollarían de manera democrática. Ahora vemos el resultado de esa confianza desmedida en un régimen autoritario. Y, sin embargo, el gobierno español se mantiene en su postura de no reconocer a González Urrutia. No podemos olvidar que este Parlamento ya se pronunció en septiembre de 2024, tras las elecciones del 28 de julio, reconociendo la legitimidad de González Urrutia. Incluso el señor Borrell admitió que las actas electorales en poder de la oposición eran prueba suficiente para determinar el resultado de los comicios. Entonces, ¿cómo se explica esta contradicción? ¿Cómo concilian las palabras del señor Borrell con las acciones del gobierno y del ministro de Exteriores? Y, más aún, ¿cómo justifican que el expresidente Rodríguez Zapatero, un dirigente destacado del Partido Socialista, continúe actuando como uno de los principales defensores del régimen de Maduro en Europa? No hay justificación posible. Lo que vemos es una sumisión ideológica a un modelo caduco, un marxismo trasnochado que solo sobrevive en lugares como Venezuela, donde la miseria y la represión son el precio a pagar por la permanencia de un grupo en el poder. Y mientras tanto, aquí en España, algunos siguen aferrados a esa ideología, viviendo en una realidad paralela en la que la verdad se acomoda a sus intereses políticos. No sorprende, entonces, que digan cosas como que Trump no es demócrata, demostrando una visión del mundo completamente sesgada y desconectada de la realidad. Es preocupante ver cómo quienes se autoproclaman defensores de la democracia recurren a la manipulación y la censura para acallar cualquier opinión disidente. Y el episodio de hoy en el Congreso es una prueba de ello. Un diputado de Sumar, incapaz de responder con argumentos, recurrió al insulto y la agresión verbal contra una diputada que simplemente expresó la verdad. Este es el nivel del debate político que nos ofrecen. Cuando no pueden rebatir con ideas, recurren a la violencia. Y es en este contexto donde entra Vox, con José María Sánchez al frente, quien no se quedó callado ante semejante espectáculo y reaccionó con contundencia. Lo que urge en este momento, y no admite más dilaciones ni titubeos, es el reconocimiento inmediato, claro e inequívoco de Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela. No hay excusas de ineficacia administrativa, de estrategia diplomática o de conveniencia política que puedan justificar la inacción frente a una situación tan grave. No estamos hablando de una cuestión ideológica ni de una lucha entre diferentes corrientes de pensamiento, sino de un principio elemental de justicia y legalidad internacional. En las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024, el pueblo venezolano se manifestó de manera clara y contundente en favor de un cambio democrático, y esa voluntad soberana ha sido secuestrada por un régimen que ha demostrado una y otra vez su desprecio absoluto por los valores fundamentales de la democracia. Cada día que pasa sin que la comunidad internacional adopte una postura firme y sin ambigüedades al respecto se traduce en más represión, más exilio forzado, más censura, más pobreza y más deterioro de las condiciones de vida en Venezuela. La dictadura de Nicolás Maduro, con el respaldo de sus cómplices tanto dentro como fuera del país, ha tejido una estructura de poder basada en la corrupción, la violencia y el sometimiento absoluto de la población. No reconocer la presidencia legítima de González Urrutia implica, de facto, una validación de las prácticas autoritarias del chavismo, que ha convertido el aparato estatal en una maquinaria de persecución política, destrucción económica y control absoluto sobre la vida de los ciudadanos. Este no es un problema que pueda analizarse con la frialdad de la geopolítica o desde la comodidad de un despacho en Bruselas, Washington o Madrid. Es una tragedia humana que ha desarraigado a millones de personas de su hogar, que ha condenado a generaciones enteras al hambre y la miseria, y que ha destruido por completo la institucionalidad democrática de un país que alguna vez fue ejemplo de estabilidad en América Latina. Es inaceptable que, mientras se multiplican las denuncias y los informes de organismos de derechos humanos, la respuesta de muchos gobiernos siga siendo la tibieza, la diplomacia blanda o la indiferencia. En este sentido, resulta imprescindible no solo el reconocimiento formal de González Urrutia como jefe de Estado, sino también la adopción de medidas concretas para debilitar la capacidad de acción de la dictadura. La ampliación y prolongación de las sanciones impuestas por la Unión Europea en 2017 es un paso ineludible y necesario.
Estas sanciones, dirigidas contra altos funcionarios del régimen y contra estructuras económicas que sostienen su poder, deben reforzarse y mantenerse hasta que en Venezuela se restablezca un orden democrático genuino. No podemos caer en la trampa de los que argumentan que las sanciones afectan a la población. Es el régimen de Maduro el que ha sumido al país en la ruina con su modelo de saqueo institucionalizado. Los miles de millones de dólares que el chavismo ha robado del pueblo venezolano, desviándolos a cuentas en el extranjero o a negocios opacos con aliados internacionales, son la verdadera causa del colapso económico del país. Levantar las sanciones sin condiciones solo serviría para fortalecer a los responsables de esta tragedia y prolongar aún más el sufrimiento de la población. Asimismo, es prioritario que todas las pruebas disponibles sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen sean remitidas con urgencia a la Corte Penal Internacional. No podemos olvidar que en Venezuela han ocurrido y siguen ocurriendo desapariciones forzadas, torturas sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Existen testimonios escalofriantes de presos políticos sometidos a condiciones inhumanas, de periodistas perseguidos por el simple hecho de informar la verdad, de ciudadanos que han sido víctimas de la brutalidad de los cuerpos de seguridad del Estado solo por manifestar su descontento con el régimen. La comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado. Las pruebas están sobre la mesa, los testimonios han sido documentados por organismos de derechos humanos y la propia Corte Penal Internacional ya ha reconocido la existencia de indicios sólidos de crímenes de lesa humanidad en el país. Lo que falta es la voluntad política de actuar. El objetivo final debe ser la emisión de una orden de detención internacional contra Nicolás Maduro y los principales responsables de la dictadura venezolana. No se trata de una aspiración utópica ni de una exageración retórica, sino de una exigencia fundamentada en el derecho internacional. Dictadores como Slobodan Milosevic, Omar al-Bashir o Muammar el-Gaddafi en su momento creyeron que eran intocables, pero la justicia internacional acabó por alcanzarlos. No hay razón por la cual Maduro y su cúpula deban gozar de impunidad. Cada día que este régimen criminal permanece en el poder es un día más de sufrimiento para millones de venezolanos que han sido privados de sus derechos más básicos. Es fundamental entender que la lucha por la libertad y la justicia no puede supeditarse a cálculos políticos o a estrategias diplomáticas de tibieza. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el falso progresismo ha servido como una máscara para justificar regímenes autoritarios y políticas que, lejos de beneficiar a los pueblos, los condenan a la miseria y a la opresión. En el caso de Venezuela, esto ha sido particularmente evidente. No olvidemos que figuras como Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, han recibido financiamiento del gobierno venezolano para asesorar a Hugo Chávez en la construcción de su aparato propagandístico. Esto no es una teoría de conspiración ni una acusación infundada, está respaldado por múltiples investigaciones y testimonios. Aún más grave es el papel desempeñado por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien se ha convertido en el más ferviente defensor de Maduro en Europa. Sus constantes viajes a Caracas, sus declaraciones minimizando la crisis venezolana y su empeño en blanquear al régimen despiertan preguntas inevitables. ¿Por qué un exjefe de gobierno de España dedica tanto esfuerzo a legitimar a una dictadura? ¿Qué intereses se ocultan detrás de esta inquebrantable lealtad al chavismo? No podemos permitir que figuras como Zapatero continúen actuando impunemente, socavando los esfuerzos internacionales para aislar a la dictadura venezolana y abrir el camino hacia una transición democrática real. Mientras tanto, la realidad para los venezolanos sigue siendo devastadora. Más de 7 millones de personas han abandonado el país en los últimos años, huyendo del hambre, la represión y la falta de oportunidades. Familias enteras se han visto obligadas a separarse, emprendiendo travesías peligrosas en busca de un futuro mejor. Mientras estos exiliados forzosos enfrentan enormes dificultades en el extranjero, el régimen sigue saqueando las riquezas de Venezuela, destruyendo su economía y sometiendo a la población a condiciones cada vez más precarias. Por todo esto, es responsabilidad de esta Cámara, y de todos aquellos que creemos en la libertad y en la democracia, denunciar sin ambigüedades lo que está ocurriendo y actuar en consecuencia. No podemos ser cómplices del silencio ni de la inacción. La historia nos juzgará por la postura que adoptemos en este momento crucial. Es hora de dejar de lado las tibiezas y de asumir un compromiso firme con la justicia, la libertad y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano.